Algunas reflexiones sobre la maldad. Hola, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista y en este canal hablo sobre temas como la angustia, la libertad, el bienestar, el cuidado de sí y bueno, cosas similares. Todo un poco desde la perspectiva de mi formación como psicoanalista, ¿no? En filosofía y bueno, también desde otras disciplinas como la historia, la literatura. Entonces, bueno, les agradezco mucho su atención. Como siempre me siento muy agradecido de poder estar aquí compartiendo este material con ustedes. Y hoy quería hablar de un tema que es pues polémico, ¿no? Delicado. Hacer algunas pequeñas reflexiones acerca de lo que solemos pensar como maldad desde algunas perspectivas muy específicas. Claro, esto es apenas como un inicio, ¿no? Una primera aproximación al tema. Yo creo que habrá muchísimo más que decir al respecto. Espero poder irlo haciendo en otros videos, ¿no? Para empezar, quería leerles un poemita, un cuentito, digamos, de Jalil Gibran, que es un poeta persa. eh, Entiendo que él escribió estos textos primero como poemas en árabe, ¿no? En su lengua original, pero a la hora de traducirlos a los lenguajes occidentales, pues se pierde mucho de su carácter poético, pero este cuentito me parece muy importante por muchas razones, entonces se los cuento. Bueno, se los leo. Se llama, es muy breve. Se llama El Dios bueno y el Dios malo. Y dice así en la traducción que yo tengo. El Dios bueno y el Dios malo se entrevistaron en la cima de la montaña. Buenos días, hermano, dijo el Dios bueno. El Dios malo no contestó el saludo. Y el Dios bueno prosiguió. ¿Estás hoy de mal humor? Sí, dijo el Dios malo, porque últimamente me confunden contigo. Me llaman por tu nombre y me tratan como si fuera tú, y esto me desagrada mucho. Pues has de saber que también a mí me han llamado por tu nombre, dijo el Dios bueno. Al oír esto, el Dios malo siguió su camino y se fue maldiciendo la estupidez de los hombres. Creo que este cuentito es muy interesante porque nos ayuda como a pensar un poco que no siempre aquello que llamamos por un cierto nombre necesariamente está remitiendo a lo que nosotros creemos, ¿no? A lo que quisiéramos que estuviera aludiendo. En el cuento queda muy claro, ¿no? No por llamar al Dios bueno con el nombre que se le ha dado, necesariamente se le está hablando a él. Igualmente, no por llamar al Dios malo con el nombre que se le ha dado, necesariamente se le está llamando a él. Digo esto dentro de la lógica del cuentito, ¿no? Que yo aquí utilizo única y exclusivamente para mostrar que esto, que no siempre las palabras remiten adecuadamente a aquello de lo que queremos hablar. Sobre todo, ¿no? Esto es mucho más claro cuando hablamos de abstracciones, ¿no? Cuando hablamos de cosas concretas, es un poco más fácil ponernos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Si digo taza, pues más o menos podemos ubicar el objeto concreto al que nos referimos con la palabra taza. Pero cuando uno dice bien y mal, cuando uno dice amor, cuando uno dice odio, cuando uno dice todo este tipo de cosas que son abstractas, ya no es tan fácil, ¿no? Ubicar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, se vuelve necesario una especie de código lingüístico y social, ¿no? Que nos diga qué significan las cosas. Y creo yo que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? A partir, por ejemplo, de este cuentito, yo plantearía la pregunta de esta manera. Eh, ¿Lo que yo hago es algo bueno solamente porque se alinea con un discurso común, ¿no? Acerca de lo que es bueno y malo, o no? Y para esto voy a citar, por ejemplo, bueno, voy a citar un par de ejemplos
de gente que en su momento han pensado que estaban haciendo cosas buenas y que vistos, ¿no? En retrospectiva, vistos desde otra óptica, eh, podemos decir hoy casi con total seguridad, digo, nunca existe una total seguridad, ¿no? Pero creo que en estas cosas sí nos podemos poner de acuerdo en que realmente estaban haciendo mucho daño, ¿no? Estaban haciendo cosas que podríamos calificar de malas. El primer ejemplo es el de este monje Torquemada y bueno, y toda la Inquisición, ¿no? Que era un monje que eh, se dedicaba a torturar gente y a veces a quemarla en la hoguera como una forma de purificar el alma, ¿no? Torturando el cuerpo para salvarlos, ¿no? Claro, la lógica dentro del pensamiento religioso de su época, ¿no? Era muy clara, ¿no? Lo que importa es el alma y no el cuerpo. La distinción entre alma y cuerpo había sido establecida desde tiempos atrás, no desde siempre, ¿no? No es algo que la cultura, la sociedad haya creído siempre, pero sí se había ido estableciendo, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Y parece que se concreta con el pensamiento de Descartes, que es uno de los que más claramente y más racionalmente divide cuerpo y alma. Entonces, bueno, desde la perspectiva de este monje y de todos aquellos, creo yo, o al menos la mayoría, ¿no? De los que formaban parte de la Inquisición, ellos estaban haciendo una labor buena, estaban haciendo una labor, la labor de Dios, de hecho aprobada por la institución a la cual pertenecían, ¿no? En fin, incluso, ¿no? Por la misma sociedad en la cual vivían, porque la lógica es muy simple. Lo que importa salvar es el alma y no el cuerpo en esa lógica. Entonces, para ellos, si torturaban, entonces lo que estaban haciendo era purificar el alma por medio del dolor del cuerpo. Entonces, su labor desde su propia perspectiva era buena, y bueno, yo creo que la mayoría de los seres humanos hoy en día, ¿no? Podríamos estar de acuerdo en que eso no era así, ¿no? En que en realidad no era una labor buena. Otro ejemplo eran los mismos nazis, ¿no? Los nazis de alguna manera creían que era parte de su responsabilidad histórica el crear una raza superior justamente para asegurar la supervivencia de los seres humanos, ¿no? Su lógica era que los seres inferiores lo que hacían eran debilitar a la humanidad y que entonces la única manera de lograr que la humanidad prevaleciera era que se compusiera, ¿no? Exclusivamente de individuos fuertes. Entonces, claro, bajo esa lógica, todos aquellos individuos que eran considerados como débiles, pues merecían la muerte, ¿no? Tenían que morir para que la humanidad pudiera subsistir. Incluso decían, bueno, es una labor terrible la que tenemos que hacer, pero como parte de nuestro sacrificio, ¿no? De nuestro sacrificio histórico, nosotros tenemos que hacer esa labor para que no sean ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ¿no? Ni nuestras generaciones futuras quienes tengan que realizar esta labor. Entonces, desde esa lógica, la labor que ellos estaban haciendo, ellos lo veían como algo bueno y de hecho cumplía con muchos de estos parámetros, ¿no? Estaba sancionada por su código como algo bueno, estaba permitido, ¿no? Como algo bueno. La institución a la que pertenecían, que era el gobierno de la Alemania de aquel tiempo, consideraba que esto era lo que había que hacer, que era bueno. La sociedad en general, pues estaba más o menos de acuerdo con esto. Entonces, creían que estaban haciendo una labor buena, cuando, pues yo creo que hoy en día la mayoría de las personas, ¿no? Los seres humanos, coincidiríamos en que estaban haciendo mucho daño, lastimando gente, y por lo tanto no estaban haciendo algo bueno, ¿no? Estaban haciendo algo malo. Entonces, creo yo que eso nos ayuda mucho a pensar
el hecho de que, ahora aplicándolo a nosotros mismos como personas, ¿no? A cada uno de nosotros, el hecho de que solo porque yo crea que hago algo bueno, no garantiza que así sea, ¿no? Solo porque mi entorno, mi grupo social, la institución a la que pertenezco me diga que yo estoy haciendo algo bueno, eso no garantiza que así sea. Aquí me gusta mucho una frase, que esta la voy a tomar esta está tomada de una película de el universo cinemático de Marvel, que también creo que ya he comentado en otros videos que soy fan de este tipo de películas, ¿no? De superhéroes, de cómics y demás. En este caso, un personaje, Visión, en la película creo que es La Era de Ultron, le preguntan que cuál es su posición, ¿no? Si está ahí para ayudar, si está para hacer daño, que qué es lo que quiere, ¿no? Y él como que empieza a reflexionar y dice, si yo fuera un monstruo, supongo que no lo sabría. Un poco haciendo alusión a esto, ¿no? Si yo fuera alguien que está haciendo mal, que quiere hacer el mal, supongo que no lo sabría. Y es que ese es a veces el gran problema, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de cuando estamos haciendo un mal, no lo podemos saber porque desde nuestra perspectiva, pues no es así, ¿no? Desde nuestra perspectiva lo que hacemos, tenemos razón, estamos siguiendo los dictados del sistema al que pertenecemos, del grupo social al que pertenecemos, de la institución a la que pertenecemos, solamente estamos obedeciendo, en fin. Entonces no lo vemos, ¿no? Como que estamos haciendo algo mal. Por eso creo yo que es una responsabilidad totalmente personal la de elegir nuestra postura ética ante la vida y es insoslayable, no es inevitable que tenemos que elegir nuestra postura ética, digo, aunque no lo hagamos conscientemente, siempre estamos eligiendo nuestra postura y siempre somos responsables de ello, ¿no? Y además es nuestra responsabilidad evaluarla constantemente, ¿no? Para intentar darnos cuenta de cuándo estamos haciendo mal. Eh, y aquí paso como a hablar de un libro que a mí me parece súper interesante a este respecto. Es un libro de Hannah Arendt, que es una filósofa judío-alemana que justamente le tocó salir de Alemania cuando empieza la persecución nazi, ¿no? Y se estableció en Estados Unidos. Y ahí hizo mucho trabajo muy interesante desde el pensamiento de lo político. Ella escribe un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Ya en otro video trataré de hablar un poco más extensamente sobre este libro, que es una de las mejores obras que yo he leído creo que en toda mi vida, ¿no? Pero aquí retomo solo algo de sus conclusiones. Y sus conclusiones son que esto que llamamos maldad casi nunca proviene de monstruos, ¿no? De lo que normalmente llamamos como monstruos. No sé, de gente que quiere dañar solo por el gusto de dañar, gente a la que se le ha dado calificativos, ¿no? Como psicópatas o sociópatas, que yo no estoy de acuerdo con esos calificativos, pero solo lo utilizo aquí como para aludir, ¿no? A aquello que usualmente se le llama así. Es decir, la maldad casi nunca proviene de gente que simplemente dice yo quiero dañar. No, eso es un mito, es una ingenuidad, ¿no? No, en la enorme mayoría de ocasiones la maldad proviene de gente común y corriente, de gente simple, de gente que no se cuestiona y que simplemente obedece lo que su institución le dice que tiene que hacer. Que ese es el caso de Eichmann, que es el personaje que da título al libro. Eichmann era un burócrata nazi que se encargaba de la logística del traslado de todos los presos políticos, digamos, todos los judíos, gitanos, homosexuales, opositores al régimen, en fin, ¿no? Toda la gente que tenía que morir de acuerdo a la lógica del régimen nazi, él se encargaba de la logística, del traslado de todos ellos hacia los campos de concentración para matarlos. Se dice, y parece que es cierta la información, que él propiamente nunca mató a una sola persona en toda su vida, pero mandó a la muerte a millones y millones de personas, ¿no? Entonces,
El libro trata, digamos, sobre él y hace toda una serie de reflexiones filosóficas muy interesantes y muy polémicas, muy complejas acerca de estos temas. Pero la conclusión es esa, ¿no? Que Eichmann no era un personaje malvado, así como los de las películas, ¿no? Alguien que quiere estar dañando y lastimando gente, etcétera. No, o sea, era una persona común y corriente que simplemente obedecía las órdenes que se le daban. Incluso como parte de esta investigación, en algún momento Eichmann dice que él simplemente obedecía el mandato kantiano, el mandato de Kant, que se le conoce como el imperativo categórico, que es otro tema muy interesante que también espero abordar en otro video, ¿no? El imperativo categórico, en pocas palabras, dice que uno tiene que actuar siempre como si la máxima que se desprendiera del propio actuar uno quisiera que fuera elevada a categoría de una regla universal, de una máxima universal. Por ejemplo, si yo estoy debatiéndome entre robar o no robar un objeto, entonces lo que tengo que hacer es pensar cuál sería la máxima que guiaría esa acción y ver si yo querría que esa máxima, perdón, fuera elevada a una regla universal. Por ejemplo, si yo digo, si yo me voy a permitir robar este objeto, entonces la máxima sería, está permitido robar. Y si esa se puede elevar a una regla universal, entonces yo tengo que aceptar que otro me puede robar a mí porque está permitido robar. Si por el contrario yo digo, yo elijo no robar este objeto, entonces la máxima sería, no está permitido robar, y como esa se elevaría a una regla universal, entonces yo no estaría dispuesto a permitir que alguien me robe porque no está permitido robar. Básicamente así funciona el imperativo categórico de Kant. Y Eichmann decía que de hecho él se guiaba por esa lógica, lo cual es un poco complicado de entender, ¿no? Hay que leer el libro para entender un poco más cuál era su punto y demás. Bueno, también otro de los elementos importantes de la ética de Kant era que justamente había que obedecer a la institución a la que uno pertenecía, que es, insisto, es otro tema a pensar con mucho más detenimiento, pero bueno, básicamente la idea es esa, que el mal, la mayoría de las ocasiones, el daño a otras personas, a otros seres humanos, el daño, en fin, en general, no lo cometen gente que quiere hacer daño. De hecho, lo comete gente que quiere hacer el bien. En ese sentido, lo cometemos un poco todos, ¿no? Y nuestra responsabilidad, creo yo, es ubicar cómo estamos haciendo eso, ¿no? Cuestionarnos a nosotros mismos justamente para poder dejar de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que partir de un análisis y un cuestionamiento, una autocrítica muy fuerte, ¿no? A nuestras propias ideas, a nuestras propias posturas, a las ideas y posturas de los grupos sociales, de las instituciones a las que pertenecemos, religiosas, políticas, sociales, etcétera, justamente para ver si no nos están prescribiendo conductas que nos están llevando a hacer el mal, ¿no? A actuar mal, a hacer el daño, a cometer daños contra otras personas, y que entonces estamos, eh, ¿cómo decirlo? Como traicionándonos a nosotros mismos, porque cuando queremos estar haciendo cosas buenas, en realidad estamos dañando, ¿no? Creo que parte de la idea es derribar este mito de que solo porque yo quiero y creo que estoy haciendo algo bueno, entonces lo estoy haciendo. Eso no es cierto, ¿no? Ese es un mito. Muchas veces falla. A menudo gente que cree que está haciendo cosas buenas, en realidad está lastimando. Entonces por eso necesitamos empezar con este ejercicio autocrítico, crítico de los grupos sociales, de las instituciones, de la sociedad a la que pertenecemos y asumir, ¿no? Que tenemos que tomar una postura personal ante todos los problemas, digamos, que nos atañen en lo humano y que tenemos que estudiar mucho, aprender mucho, analizar mucho, ¿no? Cuestionar mucho para poder elegir de la mejor manera posible los actos que estamos realizando, no sea que
terminemos siendo como en la lógica de la frase de esta película de Avengers, ¿no? De Visión que les comentaba hace rato, no vaya a ser que terminemos siendo nosotros los monstruos que no queríamos ser y que ni siquiera nos demos cuenta de ello, ¿no? O nos demos cuenta demasiado tarde cuando ya hayamos hecho demasiado daño. Entonces, bueno, sé que este fue un video un poco fuerte, un poco polémico, pero creo que es un tema que es muy importante, ¿no? Poner sobre la mesa, que es muy importante analizar, estudiar y dialogar. Y bueno, como siempre les dejo aquí una pregunta, me encantaría leer sus comentarios. La pregunta es muy simple, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre la maldad? ¿Qué es eso que llamamos maldad? Y cómo podemos evitarla, ¿no? ¿Cómo podemos evitar caer en actos malvados? Muy bien. Como siempre, en la descripción de este video dejo mi correo electrónico y algunas otras redes sociales donde intentaré estar compartiendo más contenido. Y como siempre les hago la invitación para que si les gustan estos videos y creen que les ayudan o que podrían ayudar a alguien más, le den su like, ¿no? Al video, lo compartan, dejen comentarios, se suscriban al canal, activen la campanita para que les avise cuando haya más videos. Ok, por ahora eso sería todo. Les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video.